Buenas tardes, le damos la bienvenida al Comité de Transporte y Logística. Hoy vamos a conversar acerca de los retos y oportunidades de la zona libre de Colón. Tenemos con nosotros al señor Severo Sousa, que tiene una amplia experiencia en el sector. Además, no solo en el sector logístico, sino comercial. Fue viceministro y ministro de Comercio y ha sido presidente del Consejo Empresarial Logístico y de otros gremios importantes en el sector industrial y comercial de Panamá. Así que, sin más, pues le dejo la palabra al señor Severo Sousa. Muchísimas gracias, Severo. Gracias, Ana. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias a AmCham por esta oportunidad. Y bueno, espero que lo que voy a compartir con ustedes sea de algún provecho para todos y cada uno de ustedes. Empezamos pues con nuestra charla, que es, dentro de lo que tenemos que ver, zona libre de Colón. Vamos a poner un poco de contexto porque alguna gente no está tan clara en lo que representa zona libre de Colón. Zona libre de Colón es la zona franca, zona libre más grande del país, que tiene más de 1.064 hectáreas en este momento, en lo que se compone de el área vieja, que se conoce como casco antiguo o casco viejo de la zona libre de Colón. Algunos lo conocen simplemente como zona libre de Colón, y luego está el área de Franceville, está el área de Cocosolito y Cocosolo, que también están ahí ligados, y entre todos forman un gran conjunto de espacio que representa el centro logístico de comercio más grande de la región, en el sentido de que interactuamos principalmente con la región, pero realmente yo me atrevería a decir que es más grande del mundo, porque interactuamos con diferentes partes, diferentes países del mundo, además de que como zona libre de Colón, como zona libre, se habla mucho de que es la segunda zona libre más grande del mundo, después de Hong Kong. Sin embargo, Hong Kong es otro tipo de régimen, es un régimen que se conoce como puerto libre. Así que en el régimen de zonas libres, realmente la zona libre de Colón es la zona libre más grande del mundo. Siguiente, por favor. Nosotros, y bueno, esto es Panamá, esto es algo que la mayoría de ustedes ya conocen, o muchos lo han escuchado, pero vale la pena recalcarlo, porque desde Zona Libre de Colón nosotros aprovechamos al 100%, al máximo, la posición geográfica privilegiada que tenemos. Panamá tiene más de 180 rutas marítimas hoy en día, más de 170 países usuarios del Canal de Panamá, cerca de 1.920 puertos conectados alrededor del mundo, y es sin duda alguna gracias a los 8 cables de fibra óptica, gracias al sector bancario, que aquí no aparece, y gracias al dólar y otros elementos, es sin duda alguna un punto de reencuentro o un punto de paso para todo lo que es el comercio internacional. Siguiente. La plataforma logística multimodal que tenemos hoy en día y que muchos de ustedes conocen bastante bien, pues está totalmente entrelazada en una franja de espacio que es muy pequeña, 80 kilómetros. Nosotros contamos hoy en día con varios aeropuertos internacionales, principalmente el de Tocumen, pero el de Panamá Pacífico y el de Zona Libre, o el de Colón. Sobre todo el de Colón ha sido recientemente concesionado y se espera que en poco tiempo comience a operar, y sobre todo, más que hacia pasajeros como tal, hacia carga, y venga entonces también a consolidar el tema de la plataforma logística multimodal. Están los principales puertos de la región, algunos incluso son miembros, entiendo, de AmCham. Tenemos carreteras, tenemos el ferrocarril, que también es miembro de AmCham, porque a veces también se habla mucho, aunque ese no es el tema aquí, pero se habla mucho de canal seco, como si en Panamá no existiera un canal seco. Nosotros tenemos también el canal seco a través tanto de carretera como de ferrocarril. Siguiente. ¿Por qué invertir en la zona libre de Colón? Esa es la pregunta que es obligada para mucha gente. Bueno, y hay muchos factores. Uno que ya hemos abarcado, que es la posición geográfica privilegiada, que está muy cerca del Canal de Panamá, pero también alguna gente no conoce que en las visas por inversión que se dan, o las residencias que se dan por inversión arriba de 250.000, puede o está involucrada o incluida la zona libre de Colón. Si usted trae una inversión o viene con una inversión por arriba de 250.000, usted puede aplicar para una residencia permanente por inversión. Tenemos 5 puertos de contenedores de clase mundial alrededor, y
Actualmente hay más de 2.600 empresas establecidas que tienen todo tipo de productos y marcas conocidas a nivel mundial, como marcas conocidas a nivel regional, como marcas incluso que han sido creadas en la zona libre de Colón y son distribuidas a nivel regional. Algunas ya pasan más allá. Por ejemplo, en estos días alguien me hablaba de lo bueno que salen los aires acondicionados Sankey. Sankey es una marca panameña, es una marca que fue creada en la zona libre de Colón y que hoy en día tiene distribución a nivel de toda Latinoamérica, y están incursionando también, o han tratado de incursionar en los Estados Unidos, hasta donde entiendo. Siguiente. Zona libre de Colón tiene además un sistema digitalizado de vigilancia que es sumamente necesario y bueno para la preocupación, o para quitarle la preocupación a mucha gente por el entorno en el que se encuentra la zona libre de Colón. Y sin embargo, así, con todo y eso, pues no dejan de venir empresas multinacionales que se establecen dentro de la zona libre de Colón por sus ventajas. Tenemos una ventanilla única que, si bien no termina de funcionar al 100% como debería ser, pues está cada vez siendo más útil en facilitar trámites de manera expedita, porque al final Colón pues queda retirado, no tanto, pero son 80 kilómetros de distancia de la ciudad de Panamá, y cuando hay que hacer trámites que no se pueden hacer dentro de la ciudad de Colón, o más específicamente dentro de la zona libre, pues siempre es un inconveniente tener que venir hasta la ciudad de Panamá, pero eso cada día es mucho menos lo que sucede. Está el mayor atractivo para mucha gente, que es el 0% de aranceles en los productos importados, en los productos reexportados, y por supuesto 0% de impuestos en los impuestos sobre la renta, complementario, ITBMS, timbres fiscales, etc. El dólar como moneda circulante, que eso pues ya todos conocemos, y el centro bancario que comentábamos anteriormente. Siguiente. La ley del 8 de abril de 2016, que fue el último cambio que se hizo, abrió la posibilidad para nuevas y mejores actividades permitidas dentro de la zona libre de Colón. Pero sobre todo, no solamente para toda clase de mercancías, sino que definió claramente las actividades logísticas que se podían hacer dentro de la zona libre de Colón. Y digo definió claramente porque muchas veces para todos es muy claro lo que son las actividades logísticas, pero tenemos que recordar que al final se funciona con la operatividad de funcionarios de turno que necesitan muchas veces tener mayor claridad. Y por eso se dejó claramente establecido todo lo que se podía hacer, como lo pueden apreciar en pantalla, que va de introducir, desempacar, reempacar, etiquetar, fraccionar envíos, embalar, montar, agrupar, exhibir, conservar, mezclar, etc. Cualquier tipo de mercancía lícita, obviamente, dentro de la zona libre de Colón, y eso ha venido a consolidar mucho el esquema logístico o de actividades logísticas dentro de la zona libre de Colón, resurgiendo en los últimos años más las actividades de los 3PL, por ejemplo. Siguiente. ¿Cuáles son las formas de establecer operaciones en la zona libre de Colón? Esto lo voy a traer a colación porque a mucha gente tampoco lo tiene claro, y realmente es fácil, puede ser demorado, pero es fácil, y nos hemos encontrado que mucha gente a veces cae en el enredo que le provocan algún intermediario para establecerse en la zona libre de Colón. Hay tres formas de establecerse. Una es la empresa usuaria, que es la más común y la normal. La otra es la empresa representada, que es básicamente aquella empresa internacional, digámoslo así. No tiene que ser una gran transnacional, puede ser una empresa pequeña de otro país que está intentando ver qué tan bien le puede ir o no en la zona libre de Colón, y a través de una empresa más grande, una empresa usuaria, pues saca una clave de representada en la que ella no necesita mantener aquí una presencia física necesariamente. Hay las que igual mantienen presencia física, mas no es necesario, y toda la carga laboral y muchas veces la infraestructura va a depender de la empresa usuaria, que es la que, como quien dice, le presta el servicio a esa empresa representada. Y recientemente se ha hecho la clave de e-commerce, porque se está tratando de desarrollar mucho el e-commerce dentro de la zona libre de Colón, y uno de los inconvenientes que había para el e-commerce es que en la zona libre de Colón todo tiene que quedar registrado dentro de su sistema digital de movimientos de mercancía, y
cada movimiento de esos tiene un costo que anda por el orden de entre 12 a $20, dependiendo de con quién o cómo se haga. Y como ustedes comprenderán, en el e-commerce, como se acostumbra a utilizar, muchas veces la gente de otros países compra productos que al añadirle 15 o $20, pues no tiene ningún sentido. De ahí se hizo esta clave de e-commerce, que lo que hace es que a través de una clave especial para darle seguimiento a lo que se está enviando a otros países o comprando en otros países, usted paga un monto anual que es equivalente al de los otros dos, pero tiene una clave especial con la que le dan seguimiento a los movimientos que usted realiza, pero que le permite no tener que añadir ese valor adicional al envío, por tanto lo hace mucho más factible. Siguiente. ¿Cuáles son los costos de una empresa usuaria? Pues básicamente la empresa usuaria, que es la que mayormente se establece o se ha venido estableciendo, tiene que tener un depósito de garantía. En este momento ese depósito varía. En este momento sigue siendo 5.560. Anteriormente, cuando yo empecé en esto, era muchísimo más barato. La clave de operación que se paga anualmente, que es $2.500, la clave de operación es como el aviso de operación o similar al aviso de operación en Panamá. Y está adicionalmente un permiso de operación, que eso sí es variable dependiendo de la actividad a la que se dedique. Hay además unas tasas o servicios que son relativamente baratos, que van de 15 a $100 dependiendo del metraje que uno ocupe. Igualmente seguridad, que va desde 65 hasta 3.195 y también depende del metraje. Y en algunos casos, en todos los casos hay que pagar un fee anual para el movimiento comercial electrónico de $300 anuales. Siguiente. Cuando la empresa es representada, que es lo que yo le digo, que es cuando la empresa tiene la oportunidad, sobre todo cuando está afuera o incluso cuando está en el territorio fiscal panameño y no quiere establecerse del todo en la zona libre de Colón, puede utilizar a un usuario, abrir una clave representada y solo tiene que pagar los $2.500 anuales, además de los $300 anuales de declaración de movimiento comercial electrónico. Siguiente. En el caso del e-commerce, solo paga los $2.500 de la clave de operación y no tiene que pagar más nada. Siguiente. ¿Cómo es la participación de las importaciones según los principales países, o cómo lo fue al año 2022? Yo en varias intervenciones he manifestado que Zona Libre de Colón es el mayor agente regional de China, y es casualmente por lo que pueden ver en gráfica. O sea, al cierre del año 2022, 32.9% de lo que se compra en Zona Libre de Colón viene de China, ¿no? Casi un tercio de lo que se compra viene de China. Y ha habido épocas en que esto aumenta o ha sido mayor. Obviamente China no estuvo en su mejor momento tampoco en los años 2021 y 2022, después de la pandemia, pero sigue siendo muy importante. En el caso de la Unión Europea, mayormente tiene que ver con artículos de lujo, hoy por hoy. Artículos de marca, tiene que ver también con algún tipo de licores, perfumería, calzados. México tiene mucho que ver con electrodomésticos que se fabrican allá y que tienen un gran valor o que pesan en este valor. Y Estados Unidos son más, ya lo veremos más adelante, pero son más otro tipo de productos que tienen que ver con tecnología, farmacia, etc. Siguiente. En el caso de las reexportaciones, aquí se ve una variación que no tiene, o sea, no va acorde con la importación, en el sentido de que los clientes son muy diferentes a los vendedores. Y vemos que Venezuela ha vuelto a repuntar. Venezuela, con el tema del petróleo, ha vuelto a repuntar desde el año pasado, principios de este año, y está volviendo a ser un mercado muy importante para la zona libre de Colón. Panamá, por el tema de pandemia, que dificultaba el envío a muchos lugares fuera de la zona libre de Colón y se hacía mucho más accesible el mercado local, repuntó y es
ha llegado a ser segundo lugar, de hecho llegó a ser primer lugar, cuando Panamá tradicionalmente andaba en un sexto, séptimo lugar, ¿no? Costa Rica también, la proximidad, ha vuelto a repuntar. Colombia sigue siendo uno de los mercados tradicionales, República Dominicana, y ahí vemos Centroamérica, que son de los mercados tradicionales, Puerto Rico y Estados Unidos. Puerto Rico y Estados Unidos, y ahora lo voy a explicar con más detalle, tienen mucho que ver con el repunte de Puerto Rico, tiene mucho que ver también con pandemia, con salud, en el tema de fármacos, ¿no? Siguiente. Aquí lo podemos ver en lo que son los productos como tal. Obviamente, pues otros siempre es la que mayor se lleva, pero esto es en base a la fuente de Contraloría, o sea que es la fuente oficial, y donde vemos que los productos farmacéuticos en el tema de importación han adquirido una relevancia que anteriormente no tenían. Todo esto ha venido a través, o ha sido el giro que se dio luego de pandemia. Luego están el resto de productos que generalmente son o venían siendo los tradicionales, como ropa, aparatos electrónicos, calzados, bebidas alcohólicas, perfumes, etc. Siguiente. Ahí lo vemos en la reexportación. Es bastante parecido, casi todo lo que, casi lo que más se compra es lo que más se vende, básicamente, que así debe ser, y sigue básicamente el mismo orden, donde vemos pues, productos farmacéuticos nuevamente en primer lugar, seguido por aparatos electrónicos, ropa, calzados, bebidas alcohólicas, perfumes, cosméticos. Y ahora veamos, siguiente por favor. Y ahora veamos específicamente, y disculpen si está muy pequeño, pero es que es bastante la información ahí. Pero básicamente las importaciones y reexportaciones a Puerto Rico, específicamente porque cuando hablamos de mercado de Estados Unidos a veces sale compilado Puerto Rico también dentro de Estados Unidos, pero aquí lo hemos diferenciado y podemos ver que básicamente lo que principalmente se importa desde Puerto Rico es materia prima o productos para usos terapéuticos, profilácticos, etcétera. O sea, cosas que tienen que ver los demás medicamentos, o sea, son medicamentos, temas relacionados con medicamentos, fármacos, salud, y a su vez es lo mismo que en la mayoría de los casos se reexporta a Puerto Rico porque es un mercado básicamente logístico, es un mercado donde compañías internacionales, transnacionales como Pfizer, por poner un ejemplo, mandan, por decirlo así, barriles de pastillas, tabletas, a la zona libre de Colón, donde en la zona libre de Colón, en compañías logísticas 3PL renombradas, los redistribuyen a los diferentes mercados, muchas veces los devuelven al mismo Puerto Rico, pero ya con una serie de acondicionamiento necesario para entrar en esos diferentes mercados, llámese el empaque adecuado, la leyenda adecuada en cada uno de esos empaques, la composición, etcétera, que son exigencias en esos diferentes mercados de los diferentes ministerios de salud o autoridades de salud que se tengan, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de Puerto Rico, de Estados Unidos, separándola, las importaciones principales tienen que ver con perfumes, colonias, nuevamente medicamentos, pero entonces pasa a la tecnología que tiene que ver ya con teléfonos inteligentes, teléfonos celulares en general, máquinas para tratamientos de datos, etc. O sea, hay una combinación entre lo que es temas medicinales, de hecho ahí salen vacunas para usos veterinarios, por ejemplo, y por eso aquí ya hay más un mix entre tecnología, telefonía celular, cámaras digitales, videocámaras, etcétera, y perfumes, licores y salud, ¿no? Es más lo que se trae de Estados Unidos. Siguiente, por favor. En cuanto a las reexportaciones, también el mercado es muy parecido. Se reexporta principalmente perfumes, se reexporta agua de tocador, que le llaman, o aguas de colonia, se reexporta licor
bastante licor que viene en muchos casos desde Europa, el tema de whisky, pinos, etc. Hay también una práctica de exportación hacia Estados Unidos que está debidamente legalizada y legislada, pero que trae mucho comentario, y es el tema de oro y joyería fina hacia Estados Unidos. Esto es un proceso sumamente regulado con temas de seguridad, no solamente financiera, sino seguridad física, pero que generalmente trae, como les digo, algún tipo de comentarios sobre las posibilidades de el origen dudoso o qué sé yo. De hecho, esta mañana sostenía una reunión con la gente de la Embajada Americana sobre todos estos temas de counterfeit, contrabando y demás. Siguiente. ¿Qué ventaja ofrece la zona libre de Colón a los exportadores? Bueno, hay una alta visibilidad de los productos a visitantes que vengan de Centro, Suramérica, las islas del Caribe. Hay un amplio know-how y know-who de los mercados regionales. Y esto es particularmente una de las grandes ventajas que tiene la zona libre de Colón, porque nos hemos encontrado con mucha gente interesada en llegar a estos mercados, pero que no saben cómo llegar a un mercado pequeño como Belice, por ejemplo, como Aruba, Jamaica, en el Caribe, como el mismo Nicaragua con los problemas que tiene, Salvador, etc. Y en la zona libre de Colón ya tenemos esa expertise. Ya tenemos la forma en la que muchos de estas compañías grandes en Estados Unidos, Europa, Sudamérica, incluso México, mantienen su centro de distribución aquí porque es más fácil desde aquí llegarle a esos mercados y sabemos a quién llegar en esos mercados. Hay una trayectoria pues, comprobada en lo que es comercio internacional. Tenemos la facilidad financiera nuevamente. Creo que muchos de ustedes conocen, a veces yo lo he mencionado, incluso que Zona Libre de Colón parece ser un banco de estos mercados, porque es casi imposible vender desde Zona Libre de Colón al contado. Se vende al contado, pero obviamente pues, las ventas al crédito son las que mayormente se dan. Y obviamente pues, tenemos una proximidad a los compradores que nos proporciona una gran ventaja, ¿no? En ese sentido. Siguiente, por favor. Lo que mencionaba anteriormente, los productos cercanos al mercado previsto es el tema de nearshoring, que hoy en día está popularmente difundido por ahí. Tenemos unos tiempos de entrega que son mucho más rápidos por sistema logístico, tenemos la proximidad, mejor reacción a las condiciones de mercado porque estamos aquí, lo conocemos, sabemos de qué se trata cuando Venezuela reacciona, y muchos hablaban de la pérdida que tuvo Zona Libre en Venezuela, y es cierto que hubo una pérdida grande en Venezuela. Sin embargo, no fue nada comparativo con otras industrias de otros países que estuvieron en Venezuela, porque al final Zona Libre de Colón pudo ver cómo reaccionaba para salirse lo más rápido posible de ese mercado, por ejemplo, ¿no? Y por eso los pagos aquí son más eficientes. Tenemos lo que les conversaba anteriormente, las cadenas de suministros convenientes para pequeños y medianos compradores, que eso es muy bueno para todo lo que es Centroamérica y Caribe, sobre todo, ¿no? El Caribe, aparte de la logística, requiere de la provisión en menor escala en comparativa con países de Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Y todo eso aquí es bastante factible, y obviamente, pues, desde la Zona Libre de Colón, y eso es un tema geográfico, de Panamá, tenemos conexiones óptimas para todo el continente americano. Siguiente. Nosotros estamos en este momento en la aprobación de la ley 620, el proyecto de ley 620, no sé finalmente una vez que la sancione el presidente cómo se llamará. En esta nueva ley nosotros buscando lo que se llamaba equiparación con otras zonas francas del país, hemos aprovechado también para modernizar y actualizar algunos temas. Y las ventajas, esta ley ya fue aprobada por la Asamblea en sus 3 debates y está pendiente de la sanción del presidente de la República. Entre las ventajas y oportunidades que va a haber para nuevas inversiones es que se incluye y se resaltan todas estas actividades como nearshoring, procesamiento, ensamblaje, etcétera, que esto va enfocado a traer más y mejores inversiones al área. Hay un tema del leaseback que alguna gente maneja, pero bueno, básicamente el leaseback era la forma como más rápido yo podía invertir en infraestructura en una zona libre de Colón. Esto se ideó cuando Zona Libre de Colón estaba muy incipiente.
Lo que pasa es que la recuperación de ese leaseback es todavía muy demorado hasta que no se apruebe esta ley. En la ley se le buscó una forma donde se convierte en un convenio de reconocimiento de inversión, permite que se recupere hasta el 80% a través ya no solamente de arrendamientos, sino tasas, arrendamientos, servicios, etcétera, todos los pagos que se tenga que hacer, y lo limita a un término máximo, o se debe procurar que quede en un término máximo de 5 años. Eso con la intención de que las personas se vean cada vez más interesadas en invertir en infraestructura dentro de la zona libre de Colón, porque sí es uno de los problemas que seguimos teniendo al ser un tema compartido entre gobierno y administración, bueno, inversión privada y administración pública, muchas veces ha traído como conflicto los desarrollos de infraestructura. Tenemos además que se formaliza la actividad inmobiliaria. ¿Esto por qué es importante? Porque a pesar de que en diferentes leyes se ha hablado del tema inmobiliario, siempre nos hemos encontrado con problemas con los diferentes gobiernos para que acepten, los diferentes gobiernos en recaudación, sobre todo DGI, MEF, etcétera, para que acepten que la actividad inmobiliaria es una actividad incentivada dentro de la zona libre de Colón, como lo es dentro de otras zonas francas, ¿no? Y hay gente que invierte solamente y con el único fin no de estar, sino de poder arrendar o vender estos productos a terceros que están interesados en operar dentro de la zona libre de Colón. Y se ha incluido, o se ha reforzado la inclusión de que se pueden instalar licencias de SEM y de EMA dentro de la zona libre de Colón. Esto es muy importante para mucha gente que estamos dentro de la zona libre de Colón. Se elimina el pago del FESI. FESI ha sido por muchos años un tema encarecedor para nosotros de la consecución de créditos bancarios. Y bueno, el FESI se va a eliminar ya más por 5 años, y esto como una forma de incentivar la inversión de los próximos 5 años. Se elimina el impuesto a capital a partir de enero de 2023 hasta enero de 2028, donde nuevamente volverá a ser en mínimo $100 y con un cap de 50.000. Siguiente. Además de eso, en lo que es procesamiento de productos, se define claramente, se aclara que el arancel e impuestos solamente se deben aplicar a los componentes extranjeros que no estén exentos por acuerdo de libre comercio, y que los componentes nacionales tampoco deben pagar ningún tipo de arancel e impuesto. ¿Y con qué nos referimos a esto? Para los que no estén muy familiarizados, eso le permite a la zona libre de Colón procesar productos que provengan desde el territorio fiscal nacional. Es decir, si Pfizer produjera, por decir un ejemplo, las tabletas o los barriles de tabletas que yo les mencionaba, dentro del territorio fiscal panameño, digamos en una planta en Juan Díaz, por poner un ejemplo, y enviara esos barriles a la zona libre de Colón, lo más seguro hoy en día, por una falta de conocimiento y entendimiento al respecto de los funcionarios relacionados, cuando entran nuevamente a territorio panameño fiscal para su distribución dentro del territorio, ya los frascos con las diferentes tabletas, etiquetas, etcétera, el funcionario de aduana en la puerta le cobra el impuesto, si hubiese un impuesto, y es un mal ejemplo porque los medicamentos casi no tienen impuesto, pero bueno, si fuese y hubiese un impuesto, lo cobraría como si viniese de Estados Unidos o de cualquier otro país, cuando en realidad debería cobrar un impuesto o aranceles sola y únicamente sobre los componentes de ese producto final que no hayan sido componentes nacionales o componentes extranjeros que estén exentos por acuerdos de libre comercio. O sea que un impuesto que pudiera llegar a ser 15% de un producto terminado traído de cualquier país, pudiese, según esta aclaración, llegar a ser 15% sí, pero en vez del 100% del valor del producto, sobre el 20% del valor del producto, por ejemplo, ¿no? Y eso es un gran incentivo para todos aquellos inversionistas, empresarios, compañías que hoy en día hacen ese tipo de procesamiento de productos
que están instalados, además hay muchos que están instalados ya en otras zonas francas y la idea es que también puedan hacerlo en la zona libre de Colón. Se han incluido servicios relacionados con establecimiento y desarrollo de centros de investigación científica y de innovación. Esto va muy orientado hacia las nuevas tendencias que hay en los mercados, como es el caso de los chips, por ejemplo, que se habla que Panamá está incluido dentro de la lista en colaboración con Estados Unidos para hacer centros de procesamiento, investigación, distribución, lo mismo. Y todas estas cosas que les digo ayudan para que se puedan hacer instalación de este tipo de empresas o inversiones dentro de la zona libre de Colón. Y adicionalmente, y por un tema de autorregulación, yo no sé si esto es una ventaja, pero lo traigo a colación porque es un tema nuevo y es autorregulación porque no era necesario ni por OCDE ni por Gafi, más previendo que en el futuro y entrando en todas estas nuevas actividades nos los iban a exigir, nosotros incluimos ya en el tema logístico requerimiento de sustancia para lo que es captura de datos también, de forma tal que se vaya cumpliendo con ese requisito, que sabemos que es un requisito que la OCDE y Gafi han impuesto a otras zonas francas. Siguiente. Este es un ejemplo, y con esto voy terminando para darle paso a las preguntas que a bien tengan. Yo creo más que esto es un tema de intercambio con ustedes y que me hagan las preguntas que quieren, pero este es un pantallazo de la cantidad de marcas conocidas internacionales, de transnacionales, que se manejan hoy en día desde zona libre de Colón. Siguiente. Con esta me despido. Les doy las gracias por su atención y espero que haya sido del interés de ustedes y estoy a la orden para cualquier pregunta, comentario. Muchísimas gracias, Severo. Excelente presentación. Pues nos da un pantallazo de todas esas oportunidades que brinda Zona Libre, que realmente Zona Libre de Colón es uno de los activos estratégicos que complementa el hub logístico. Y como bien lo has puesto, pues con la nueva ley lo que se busca es traer más oportunidades. Abrimos la sala para preguntas. Carmen da Silva tiene la mano levantada, puede abrir su micrófono. Buenas tardes, un gusto saludarlos a ambos, Margarita, Severo. Severo, realmente en el rubro de que hemos tenido experiencia y lo hemos conversado anteriormente, el tema del contrabando de cigarrillos. Quería ver qué alternativas o políticas está implementando la zona libre de Colón, si hay en la visión también como asociación nuevas reglamentaciones, regulaciones, si, por ejemplo, Zona Libre es una entidad que está, ¿verdad?, ciertas actividades sujetas a políticas de due diligence, como zonas sujetas no financieras también a un seguimiento y trazabilidad de las operaciones. Quería nada más conocer el entorno de ustedes, cómo lo están viendo con todo el tema de la lista de Gafis. Casualmente, ahorita que mencionas, ¿verdad?, la conversación que sostuviste con el gobierno americano, de todo el tema de contrabando, todos los riesgos que tiene Panamá, ¿verdad? Que no solamente los buenos, sino también nuestros amigos del mercado negro, pues utilizan también la posición de Panamá para hacer este tipo de actividad. Sí, ahí te comento un par de cosas. Nosotros hemos estado en constante comunicación con el Ministerio de Salud y las autoridades respectivas que conforman la Comisión Anticomercio Ilícito del Tabaco, algo así creo que se llama. Y que próximamente, de hecho, van a participar, como debes saber, en una conferencia internacional que se va a llevar a cabo aquí a finales de noviembre, donde se va a plantear lo más probable nuevas leyes y regulaciones para el tema del comercio ilícito. Nosotros estamos 100% de acuerdo y a favor de que se tomen todas las regulaciones y medidas necesarias para combatir el comercio ilícito del tabaco. Sin embargo, conversamos siempre con las autoridades sobre los malos entendimientos que hay al respecto. Porque muchas veces tratando de combatir ese comercio ilícito o bajo la bandera de que quieren combatir ese comercio ilícito, terminan dificultando y obstruyendo el comercio lícito, ¿no?
Y es parte de las conversaciones que se tienen. Por ejemplo, aquí hay una regulación que funciona no solo para zona libre, sino que funciona a nivel nacional, una ley en la que el Ministerio de Salud se pone muy recio y que yo no le hallo todavía 100% sentido, en la que los contenedores de tabaco no se pueden mixear, no se pueden combinar con otras cosas. Si yo tengo un contenedor de cigarrillos, solamente puede llevar cigarrillos. Eso es una oportunidad comercial y logística desperdiciada para la zona libre de Colón, para el comercio internacional, para la logística de Panamá. Es un país logístico, y una de las grandes ventajas que nosotros vendemos es la posibilidad de hacer consolidaciones de contenedores desde zona libre de Colón o de cualquier otra zona franca, y esta legislación pues lo impide, ¿no? Contra eso, la verdad, al momento no hemos podido, seguimos insistiendo, seguimos muy pendientes de lo que se va a ver en esta conferencia internacional, porque posiblemente van a surgir nuevas, posiblemente no, seguro, van a surgir nuevas legislaciones, y vuelvo y repito, bajo la bandera de combatir el comercio ilícito, se confunde con el tema de combatir el tabaquismo. Hay gente que legítimamente tiene un tema anti-tabaco, antifumadores, y combina una cosa con otra, lo cual no debe ser, porque la venta lícita, la venta de cigarrillos es una actividad lícita, legal. Obviamente pues está la actividad de contrabando, pero esa es la que se debe combatir. De hecho, se le pone más énfasis, vuelvo y repito, a los que hacen el comercio ilícito, y se les dificulta de forma tal que entre más, se ha demostrado también, entre más barreras y más obstáculos se le pone a la comercialización lícita de cigarrillos, más se aprovechan los contrabandistas. Si usted da la vuelta, si uno da la vuelta por Panamá y ve los cigarrillos que venden por ahí en la calle, la mayoría de esos cigarrillos no tienen ni marca. Son cigarrillos de contrabando, de origen asiático, qué sé yo, porque esos son los que, como les digo, están ocupados con los que hacen el comercio ilícito, pues entonces le meten los goles los que hacen el comercio ilícito. En el tema del contrabando y el counterfeit, estuvimos hablando con la Embajada Americana, sí, creo que se les dejó bastante claro toda la disposición y todo lo que ha venido haciendo la zona libre de Colón para evitar eso, ir en contra de eso. No solamente ahora, yo tengo que reconocer que gobiernos anteriores también han hecho un trabajo al respecto. En este momento, incluso con la Embajada Americana hemos venido, o con los Estados Unidos a través de la Embajada Americana hemos tenido mucha colaboración. Se han instalado nuevos escáneres, que la idea es que eviten en gran medida todo ese tema del counterfeit. Así que yo creo que en ese sentido vamos en una buena dirección, y así se vio. Aparte de las autorregulaciones que nosotros mismos hacemos, los puertos son muy estrictos en ese sentido. Y bueno, a veces ahí también nos toca sufrir pagar justos por pecadores, porque se retienen contenedores para inspección, que a veces por la demora, porque no son los más eficientes posibles, se pierden embarcaciones y se pierden oportunidades de negocio. Pero eso le pasa no solamente a la zona libre, eso le pasa a todas las zonas francas que funcionan bien dentro del país, y yo diría que dentro de cualquier país. Gracias. Creo que alguien más tenía la mano levantada. Federico, ¿no? Sí, Rick Cauter, adelante. Hola, sí, buenas tardes. Una pregunta en relación al tema del FESI. ¿Me podría ampliar un poquito en relación a qué empresas, prácticamente porque en Zona Libre hay una gama de empresas tanto pequeñas, medianas y altas? ¿A quiénes aplicarían sí? Y un poquito más acerca del tema de impuesto a capital, que aquí indica a partir de enero de 2028 será de 100 a máximo 50.000. Correcto. Actualmente, en la ley que tenemos, que rige, que es la del 8 de 2016, el impuesto a capital, que a veces la gente se confunde porque al no tener nosotros la DGI
al no tener la declaración de renta de zona libre de Colón, un renglón que dijera impuesto a capital, pues lo puso en otro renglón que utiliza otra gente, que es aviso de operación, y la gente lo confunde y piensa que pagamos aviso de operación, pero en realidad corresponde al impuesto ese de capital, que generalmente de 2%, en el caso de zona libre, tiene un cap hacia arriba y hacia abajo, donde nosotros pagamos 0,5% anual, pero con limitación de mínimo 100 balboas y máximo 50.000 balboas. Por el tema pandemia, etcétera, se abogó para que se nos diera un break en ese sentido. Y por el tema de equiparación, la zona de zona económica especial Panamá-Pacífico mantuvo esa exención por mucho tiempo, y nosotros solicitamos que se nos diera, al menos por un periodo de tiempo, se acordó 5 años. Entonces, una vez aprobada la ley en este año, 2023, y hasta el 2028, no se pagaría ese impuesto. Una vez se venza el plazo, volveríamos entonces a pagar lo que se pagaba antes del 0,5%, que mínimo $100 y máximo 50.000. En el caso de el FESI, Fondo Especial de Compensación de Intereses, lo que logramos fue que, obviamente, esto es a partir de que se apruebe la ley, esto no va a aplicar para préstamos ya concedidos, pero lo que se logró fue que se elimine ese cobro de 1% adicional a cualquier préstamo concedido para financiar operaciones de los usuarios de la zona libre de Colón. Esto quiere decir que si usted es usuario de la zona libre de Colón, usted puede aplicar a un préstamo sin FESI. En la reglamentación se tendrá que aclarar si las usuarias representadas también, o mejor dicho, mi opinión es que todos, tanto el usuario regular como el representado, debe poder aplicar, ¿ya? Pero esto es algo que hay que ponerlo o aclararlo en la reglamentación, y que sé que probablemente el MEF va a traer a colación, porque no los culpo, esa es su función, tratar de minimizar cualquier tipo de exención o contribución que se les pueda ir. Muchísimas gracias. Ahí solamente, y hago la pregunta nuevamente en el tema del FESI, ahí va a poder aplicar cualquier tipo de empresa. Cualquier tipo de empresa que sea usuaria de la zona libre. Ajá, cuando hablamos de operaciones de usuarios, regularmente hay muchas empresas que solicitan líneas de crédito para compra de inventario, solicitan préstamos para hacer mejoras a los locales que actualmente tienen en zona libre, bajo las concesiones que tengan. O sea, cualquier tipo de préstamo, y me imagino que en lo que mencionó en el tema de la reglamentación, ahí se va a afinar el lápiz y van a indicar específicamente qué operaciones sí pueden aplicar y qué operaciones no. Sí, pero ya esto lo hemos conversado con el MEF, y la intención es dejarlo claro, pero claro hacia la apertura, porque alguien pudiera decir, bueno, la compra de inventario es claramente una operación de zona libre de Colón. La compra de maquinaria para, llámense grúas, llámense elevadores, montacargas, etcétera, claramente son para la operación de la zona libre de Colón. Pero en el tema de mejoras, alguien pudiera argumentar, bueno, pero es que esa mejora no es necesaria o no impacta en la operación, simple y sencillamente Severo se quiere hacer una oficina más lujosa, por decir algo, qué sé yo. Pero sí se va a dejar claro que en el tema de mejoras es donde más problemas pudiera haber, pero se van a dejar claro que siempre y cuando impacte en la operación, o esa es la intención, impacte en la operación que se está llevando a cabo, es válido. ¿Ya? Y yo no creo que sea tan difícil demostrar cuando una mejora impacta directamente o indirectamente en la operación. Y generalmente es un tema que se arreglará más entre banco-cliente que con la intervención del Estado.
Ok, muchas gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, yo nuevamente, y disculpen, ¿no? Es que más que todo en el tema bancario es súper importante algunos detalles aquí que se hablaron, y el otro es el leaseback. Nosotros aquí en Panamá no tenemos una ley específicamente que hable de leaseback, y esto fue algo que el gobierno habló al inicio, ¿no? Esta administración habló al inicio de poder implementar. Aquí hay una ley específica de lo que es leasing. Esto, aparte, esta ley amplía un poco más el alcance del tema del leaseback detallado, o también es algo como lo que mencionó que el MEF va a tener que afinar detalles. Incluso aquí me atrevo a mencionar el tema de la superintendencia de bancos, ¿no? Porque una vez la ley es aprobada, los empresarios en zonas libres hacen una interpretación, pero básicamente los bancos no pueden actuar hasta que tengamos un acuerdo aprobado por la superintendencia de bancos, ¿no? Esto es un proceso que va de la mano, o sea, se aprueba la ley y los bancos van a formular sus productos y de cara a apoyar a los clientes a que puedan aprovechar estos beneficios. Obviamente la superintendencia entra, pero me llama mucho la atención el tema del leaseback, porque aquí no hay una regulación específicamente con este término en Panamá. Bueno, el leaseback, lo que pasa es que es una particularidad de la zona libre de Colón. El leaseback no funciona con bancos necesariamente, funciona contra el presupuesto de inversiones de la zona libre de Colón. Funciona con banco en el tema de, obviamente, pues, o en muchos casos, el crédito que se requiera para hacer los desarrollos de infraestructura, las mejoras, etcétera. Pero con lo que funciona con el Estado, con Zona Libre de Colón, es que hasta un 80% se puede deducir o se puede retribuir del presupuesto de inversiones de la Zona Libre de Colón. Eso va a ir asociado anteriormente, iba asociado solamente a arrendamiento, y hay gente que paga muy poco de arrendamiento, por ejemplo, y a lo mejor hizo una inversión de 2 millones y pagando, no sé, $1,500, $2,000 mensuales de arrendamiento, pues hay gente que está esperando 40 años o 45 años para recuperar un leaseback. Aquí lo que se hace es que se pone el tope del 80% y además se le obliga, por decirlo de alguna manera, a la zona libre de que no puede tener una duración superior a 5 años, salvo porque hay que dejar siempre una posibilidad, salvo que se presente el caso a la junta directiva y la junta directiva apruebe, ¿no? Me imagino que será o pasará en los casos en que la inversión sea muy alta, ¿no? Y la zona libre no tenga la capacidad entre su presupuesto de retribuirla o buscar la retribución en un periodo de tiempo corto. Pero la idea aquí era eliminar esa otra práctica o esa otra actividad en la que usted hacía la inversión, supuestamente esperanzado en que se le iba a retribuir. Esto es inversión de infraestructura pública, básicamente. Y luego tenía que esperar 40 o 45 años, 30 años, 20 años a que la zona libre de Colón le hiciera esa retribución. Entonces era necesario tener algún tipo de cap en ese sentido, y la zona libre estuvo de acuerdo, el MEF estuvo de acuerdo y se pudo hacer entonces este tipo de planteamiento. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, muchísimas gracias, Severo. Excelente presentación. Nos dio una vista integral de la zona libre, de los retos y las oportunidades que tenemos. Así que te lo agradezco y yo creo que, Federico, ya podemos dar por terminada la sesión, ¿no? Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos por escuchar y a la orden, sí. Muchísimas gracias.